Nunca olvidaré el día en que vino a vivir con nosotros. Lo trajo mi marido al regreso de un viaje. Llevábamos cerca de 3 años de matrimonio. Teníamos 2 niños y yo no era feliz. Representaba para mi marido algo así como un mueble que uno se acostumbra a ver en determinado sitio, pero vivíamos en un pueblo pequeño, incomunicado y distante de la ciudad. Un pueblo prácticamente muerto. No pude evitar gritar la primera vez que lo vi. Era lúgubre, siniestro, con unos grandes ojos amarillentos, casi redondos y sin parpadeo, que parecía que penetraban a través de las cosas y de las personas. Mi vida de por sí desdichada se convirtió en un infierno. La misma noche que llegó le supliqué a mi marido que no me condenara así con su presencia en la casa. No lo soportaba, no me daba confianza. Es completamente inofensivo, me dijo. Te acostumbrarás a su presencia y si no lo haces, no hubo manera de convencerlo de que se lo llevara. Y se quedó en nuestra casa. No fui la única que sufrió con su presencia. Todos en la casa. Mis niños. Guadalupe, la mujer que me ayudaba con los quehaceres del hogar. Su hijito. Le teníamos pavor. Solo mi marido gozaba teniéndolo allí. Desde la primera noche, mi marido le dio el cuarto de la esquina. Era un cuarto bastante húmedo y oscuro y yo por eso no lo utilizaba. Pero él pareció sentirse contento con la habitación. Se acomodaba a sus necesidades. Dormía hasta lo oscurecer y nunca supe qué hora se acostaba. Perdí la poca paz que gozaba en esa casa. Durante el día todo seguía aparentemente normal. Yo me levantaba siempre muy temprano y vestía a los niños que ya estaban despiertos y los entretenía y les daba el desayuno mientras Guadalupe terminaba de arreglar la casa y salía a hacer algunas compras. La casa era bastante grande, tenía un jardín en el centro y los cuartos distribuidos alrededor. Mantener arreglada una casa así y cuidado el jardín era tarea dura. Pero yo amaba mi jardín. Mientras yo lo regaba, mis niños buscaban gusanos entre las hojas y ahí se podían ir horas. Sin embargo, yo no podía evitar mirar de vez en cuando hacia el cuarto de la esquina. Aunque pasaba prácticamente todo el día durmiendo, yo no podía confiarme. Hubo varias ocasiones en que me dirigía yo a la cocina por la merienda de los niños y lo encontraba ahí escondido entre las enredaderas en un rincón oscuro. ¡Ahí está ya Guadalupe! Corría y gritaba desesperada. Guadalupe y yo nunca lo nombrábamos. Pensábamos que al hacerlo cobraba realidad. Solamente hacía 2 comidas. Una al anochecer antes de acostarse y la otra al amanecer, supongo. Quien debía llevarle la bandeja era Guadalupe, pero seguramente solamente se la arrojaba debajo de la puerta, pues a la pobre mujer la aterraba tanto como a mí. Todo lo que comía era carne.
nada más. Yo no podía dejar a mis niños durmiendo solos sabiendo que se había levantado, que estaba por hacerlo. Y como la puerta de mi cuarto quedaba siempre abierta, yo no podía acostarme. Y no había forma de cerrarla. Como mi marido llegaba siempre tarde del trabajo, al haberla encontrado cerrada, habría pensado... Y llegaba siempre bien tarde. Que tenía mucho trabajo, me dijo en alguna ocasión. Yo creo que otras cosas también lo entretenían. Una noche estuve despierta hasta cerca de las 2 de la mañana escuchando sus ruidos afuera. Y cuando desperté, lo vi junto a mi cama, viéndome con su mirada fija, penetrante, sobre mí. Yo salté de la cama y le arrojé la lámpara de gasolina que teníamos al lado de la cama, que dejábamos encendida toda la noche. Él se libró de golpe y se fue corriendo. La lámpara se estrelló contra el suelo de ladrillo y se inflamó rápidamente. De no haber sido por Guadalupe, que ella llegó corriendo a auxiliarme, la casa habría ardido. A mi marido no le importaba y mucho menos tenía tiempo para mí. Entre nosotros desde hacía tiempo el afecto y las palabras se habían agotado. En otra ocasión, Guadalupe había salido a hacer el mandado y dejó al pequeño Martín dormidito en un cajón donde lo dejaba todo el día. Fui a verlo varias veces. Estaba tranquilo. Era cerca del mediodía. Estaba peinando a mis niños cuando escuché el llanto del pequeño mezclado con unos extraños gritos. Cuando llegó al cuarto, lo encontré golpeando cruelmente al bebé. Aún no sé de dónde saqué el valor para arrebatarle al niño de los brazos y golpearlo con una tranca que encontré a la mano. Y lo golpeé con toda la furia contenida durante tanto tiempo. Aún no sé si le llegué a hacer mucho daño, pues caí sin sentido. Cuando Guadalupe volvió, me encontró a mí desmayada y a su bebé lleno de golpes y arañas que sangraban. El dolor y el coraje que sintió fueron terribles. Temí que Guadalupe se fuera y me dejara sola, pero si no lo hizo fue porque era una mujer muy noble y valiente, que nos tenía mucho afecto a mí y a los niños. Le exigí a mi marido que se lo llevara, alegando que podía intentar matar a mis bebés, como lo intentó hacer con el pequeño Martín. Cada día estás más histérica. Es realmente doloroso y deprimente contemplarte así. Ya te dije que es un ser completamente inofensivo. Pensé en huir de esa casa, de mi marido, de él. Pero comunicarse era difícil y sin dinero ni amigos y familiares a quienes recurrir me sentía tan sola como un huérfano. Mis niños ya no querían salir a jugar al jardín. No se despegaban de mi lado. Cuando Guadalupe salía a hacer las compras, yo me encerraba con ellos en mi cuarto. Un día le dije a Guadalupe, esto ya no puede seguir así. Debemos hacer algo y pronto. ¿Pero qué podíamos hacer las dos solas? Solas, sí, pero con un odio. Tenía un brillo extraño en los ojos. Sentí miedo y alegría. La oportunidad llegó cuando menos lo esperábamos. Mi marido tenía que arreglar unos negocios en la ciudad y tardaría en volver, según me dijo, unos 20 días.
No sé si él supo que mi marido se había ido, pero ese día se levantó antes de lo acostumbrado y se sentó justo enfrente de mi cuarto. Guadalupe y su niño durmieron con nosotros en mi habitación y yo por primera vez pude cerrar la puerta. Guadalupe y yo pasamos casi toda la noche haciendo planes. Los niños dormían tranquilos, pero de vez en cuando escuchábamos que llegaba hasta la puerta y la golpeaba con furia. A la mañana siguiente dimos de desayunar a los niños y los encerramos en mi cuarto para evitar que estorbaran en nuestros planes. Guadalupe y yo teníamos tantas cosas que hacer y tan poco tiempo en realizarlas que no podíamos entretenernos ni siquiera en comer. Guadalupe cortó varias tablas fuertes y resistentes y yo busqué martillo y clavos. Cuando todo estuvo listo, subimos hasta el cuarto de la esquina y encontramos las hojas de la puerta entornadas. Contuvimos la respiración y cerramos el cerrojo. Y comenzamos a clavar hasta clausurar la puerta por completo. No hizo entonces ruido, parecía que dormía profundamente. Cuando todo estuvo terminado, Guadalupe y yo nos abrazamos llorando. Los días siguientes fueron terribles. Vivió muchos días sin agua, sin luz, sin aire, sin alimento. Al principio golpeaba la puerta, aventándose contra ella, gritaba desesperado, arañaba. Ni Guadalupe ni yo podíamos comer ni dormir. Eran terribles los gritos. A veces pensábamos qué pasaría si mi marido volvía antes de lo planeado, si le hubiera encontrado en ese estado. Su resistencia fue mucha. Vivió cerca de 2 semanas. Un día ya no escuchamos ni un ruido, nada, ni un lamento. Pero para estar seguras nos esperamos 2 días más antes de abrir la puerta. Cuando mi marido volvió, lo recibimos con la noticia de su muerte repentina y desconcertante.